Comenzamos con la solución de la actividad de consolidación de la unidad número 7, configuración de redes. La actividad se basa fundamentalmente en este esquema de red que presentamos, en el que podemos ver una red de una empresa que tiene configurados diferentes routers a los que se accede a través de la red interna de la empresa a una serie de subredes. Este router frontera de la empresa conecta con el router del proveedor de servicios de Internet que nos da acceso a Internet. Por tanto, tenemos, viendo el direccionamiento, tenemos un espacio privado y un espacio público. La primera pregunta nos habla sobre la red ISP-IX que tiene direccionamiento 170.10.0.0. Nos pregunta de qué clase es esta dirección de red. Bueno, para saber la clase de la dirección nos fijamos en el valor del primer byte, como siempre, es 170. Si acudimos a la chuleta o cheat sheet que tenemos de clase, el 170 estaría dentro de este rango, por tanto es una red de clase B, a la que le corresponderían 16 bits de prefijo de red. Esta es la contestación, clase B, porque pertenece al rango que está entre 128 y 191. El apartado B, ¿qué prefijo de red le corresponde según su clase? 16 bits de red. Nos pregunta cuántas direcciones IP se pueden direccionar en la red. Bien. Como vemos, una red está definida por la dirección de red, que es aquella que tiene los bits de host a 0, es decir, el identificador o host ID todo a ceros, y su dirección de broadcast, aquella que tiene el host ID todo a unos, y por tanto el número de IPs diferentes que puedo tener para una red viene definido por la cantidad de bits que tengo de host, por tanto 2 elevado a los bits de host. Como tengo 16 bits de red y una dirección IP tiene 32, me quedan 16 bits de host disponible y por tanto 2 elevado a los bits de host es 65.536 IPs diferentes las que puedo tener dentro de esta red 170.10.0.0. ¿A qué número de nodo le corresponde esta dirección? Bueno, para calcular el número de nodo que le corresponde a esta dirección habría que poner en binario los bits de host o host ID, que en este caso sería el 1.1 de esta dirección, porque es la dirección de Amazon. La dirección de Amazon la tenemos aquí, 170.10.1.1. Ponemos este 1.1 en binario y ahora lo calculamos todo en decimal, nos da valor 257. Significa que Amazon tiene la dirección IP correspondiente al nodo 257 de estos posibles 65.536 que tiene la red. Y que se corresponde con esta IP calculada en decimal byte a byte. La siguiente pregunta nos habla sobre la red ISP que tiene una dirección 200.0.8/29. Es la red que conecta nuestro router frontera de la empresa con el router ISP que nos da acceso a Internet, la 200.0.8/29. Lo primero que nos pregunta es si podemos expresar esta máscara en binario y decimal. Para expresar estos 29 bits de máscara, recordad que es poner 29 bits a 1 seguidos y luego agruparlos como las direcciones IP, ¿vale? Aunque es una máscara, no una dirección IP, byte a byte en decimal. Por tanto, tenemos el primer byte 255, 255, 255, 248. Me preguntan o nos preguntan si en esta red se ha utilizado un direccionamiento classless o classful. Evidentemente se ha utilizado un direccionamiento classless primero porque nos dan una máscara. Nos dan esta máscara /29. También podemos verlo porque la red 200 pues, se correspondería con una clase C. Se correspondería con una clase C, la red 200 estaría en este rango y le corresponderían 24 bits. Y sin embargo la máscara que nos han dado es de 29. Por tanto, claramente estamos ante un direccionamiento classless. Nos preguntan cuál es la IP de broadcast de la red. Para calcular la dirección IP de broadcast de la red, lo que tenemos que es ver cuántos bits de red tiene esta IP. Como teníamos la máscara que era /29, esta es su máscara, /29. En este caso no hemos puesto los bits expresados en binario
con unos, porque ya viendo que tenemos este 255, que sabemos que dentro de este byte son todo unos. También así pasa igual en este y en este. Hemos expresado solamente este cuarto byte en binario, porque al tener 248 sabemos que tenemos una parte de los bits que están en binario y otra parte, perdón, una parte de los bits que son a 1 y otra parte de los bits que son a 0. Entonces, ponemos la dirección de red y ahora ponemos los bits de host, que serían estos tres últimos, los ponemos a 1. Los ponemos a 1. Y por tanto nos daría la dirección 200.0.0.15. Bien, es lo que nos dice aquí. Para calcular la IP de broadcast ponemos los bits de host a 1. Para calcular la IP de red, los bits de host a 0. Como teníamos 29 bits de máscara, tenemos 8 y 8, 16, 16 y 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Como estos están a 0, significa que esto es la IP de red. Si estos los pongo a 1, he calculado la IP de broadcast. Por tanto, la IP de broadcast es la 200.0.0.15. ¿A qué ámbito pertenece esta dirección de red? Bueno, pues si vemos en la chuleta que tenemos en clase, vemos que el 200 no pertenece ni al ámbito privado de clase A, ni al de clase B, ni al de clase C, tampoco a los ámbitos privados de enlace, ni tampoco a la dirección de host. Por tanto, se trata, como pone aquí, cualquier otra dirección que no sea de ninguno de estos, es una de tipo público o global. Por tanto, se trata de una dirección de ámbito público. La siguiente pregunta nos hace referencia a la red interna 192.168.10.0/23. La red interna es la red de la empresa que tiene esta dirección 192.168.10.0/23 y que luego se ha subdividido en esta serie de subredes. Nos pregunta el ámbito y la clase de la dirección. Por ser 192 este primer byte, su clase es clase C, como podemos ver aquí. 192 estaría dentro de este rango, clase C. Y el ámbito es privado. Es de ámbito privado porque la red 192.168, todo lo que comienza por 192.168 es de ámbito privado local. Lo único que nos puede llevar un poco a confusión es que sabemos que es una clase C y le correspondería un /24. Sin embargo, aquí vemos un /23. ¿Vale? ¿Por qué hay un /23? Recordad que cuando le quitamos bits a la máscara que le corresponde a una red, estamos uniendo redes, es decir, haciendo un supernetting. ¿Qué significa eso? Pues significa que en concreto esta red interna en realidad es una superred de dos redes que se han unido. Bien. Ahora esta superred la queremos dividir en subredes. ¿En cuántas subredes? Pues vemos aquí en el esquema que necesitamos 1, 2, 3, 4 y 5 subredes. ¿Vale? Para hacer subredes tenemos que calcular el número de bits de subred, es decir, la cantidad de bits que tenemos que añadir a la máscara para hacer subredes. En este caso, como queremos hacer 5, necesitaremos al menos 3 bits de subred, porque con 2, por ejemplo, nos daría 4. 2 elevado a 2 nos daría 4 y no alcanzaríamos el valor de 5 subredes. Por tanto, necesitamos 3 bits, 2 elevado a 3 es 8, que es mayor que 5 subredes. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer 8 subredes, de las cuales solamente vamos a utilizar 5 de ellas. Y necesitamos los 3 bits de subred. ¿Cuál sería la nueva máscara para cada una de las subredes? Pues teniendo en cuenta que empezamos en una red que comienza en /23 y necesitamos 3 bits de subred más, le tenemos que añadir al /23 3 bits. Por tanto, tendremos 26 bits de máscara. 26 bits puestos a 1 seguidos nos daría la máscara 255, 255, 255, 192. Ahora nos pregunta cuántas direcciones IP puede tener cada subred. Como cada subred es en realidad una red, lo único que tenemos que hacer es 2 elevado a los bits de host. En la máscara anterior teníamos /26, por tanto nos quedan 6 bits de host. 2 elevado a 6 nos da 64 IPs para cada subred. Bien. Escribe las direcciones de red y broadcast para la subred de gestión, teniendo en cuenta que esta será la subred número 4.
La subred de gestión tiene subred número 4. Bien. Tenemos que empezar en la red original, que es la 192.168.10.0, que tenía una barra 23. Por tanto, los primeros 23 bits no pueden cambiar, porque son los bits de la red original. Ahora hemos generado 8 subredes, añadiendo 3 bits más. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que codificar el número 4 en esos 3 bits adicionales que hemos añadido a la red. Bien, ponemos la dirección de red original. Dejamos fijos los 23 primeros, que no podemos tocar, y en los 3 bits que hemos añadido de máscara de red, que serían los bits de subred, codificamos el número 4. Bien. Ponemos los bits de host a 0 y ya tenemos la dirección de la subred número 4. Ponemos los bits de host a 1 y ya tenemos la dirección de broadcast de la subred número 4. Es así de sencillo. Bien. El administrador de red quiere asignar a PC32 la dirección de host número 32 dentro de estas 64 que puede tener cada subred. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues nada, simplemente poner la dirección de la subred número 11 y en los bits de host codificar el número 32. Hemos puesto la dirección de la subred número 11 y ahora hemos sustituido en los bits de host, que son los 6 últimos, el número 32 expresado evidentemente en binario y hemos vuelto a calcular su valor en decimal. Bien, el administrador de red ha realizado la siguiente tabla de enrutamiento en router 2. En la siguiente pregunta, en la 4. Bien. Como vemos, las redes que están directamente conectadas son aquellas que no tienen NSCOP, y las redes 10.0 y 10.192 y 11.0 son redes de tipo gateway, porque tienen aquí un salto, un router al que tienen que reenviar la información desde router 2, y esta otra red, la 0.0.0.0 con 0 bit de máscara, sería un tipo de entrada default gateway, que también tiene un salto al 10.0.0.1. Es decir, desde router 2, cualquier dirección que no sea ninguna de estas será reenviada al 10.0.0.1. Vale, PC21, cuyo default gateway es router 2, ha realizado un pin al host 192.168.10.66. ¿Podrá router 2 enrutar el datagrama? Bien, para saber si puede enrutarlo, cogemos esta dirección destino y le vamos aplicando la máscara de cada una de las entradas. Por ejemplo, a las 192.168.10.66 le aplicamos la máscara 24 y su resultado no es igual a 10.0.0.0, por tanto esta entrada no es seleccionada. Bien, a las 192.168.10.66 le aplicamos la máscara barra 26 y veremos que tampoco es este resultado. Por lo tanto, la red 2 tampoco, la entrada 2 tampoco será seleccionada. Aplicamos la barra 25 y vemos que el resultado es exactamente igual que este. Por tanto, esta entrada es seleccionada. Aplicamos barra 26 en estos dos casos y vemos que tampoco nos da estas redes y por tanto no son seleccionadas. Y por último le aplicamos 0 y vemos que sí que nos da este resultado, porque aplicar 0 bits de máscara a cualquier dirección IP nos da como resultado la 0000. Por tanto, tendremos seleccionadas la 3 y la 6. ¿Cuál de las dos elegirá? Bien, primero, por la métrica, vemos que la entrada 6 tiene 128 de valor de métrica y la entrada 3, 1. Evidentemente se elige la de menor métrica porque tiene menor coste para alcanzar el destino. Y además, la entrada 3 tiene mayor cantidad de bits de máscara que la entrada 0, lo que significa que esa IP tiene más similitud con esta red que con esta otra. Porque tiene más bits fijos. Bits que no pueden cambiar, más iguales en esta entrada que en esta. Por tanto, elegirá la entrada número 3. Y le reenviará el datagrama a su siguiente salto, el 10.0.0.3. Bien. Bueno, router 2 ha elegido como siguiente salto al 10.0.0.3. Eso no significa que vaya a cambiar la dirección IP de destino del datagrama, que seguirá siendo la 192.168.10.66, sino lo que significa es que mandará ese datagrama a nivel de enlace a través de una trama Ethernet probablemente a la dirección física
del nodo 10003. ¿Y cómo sabe esa dirección física? Bueno, pues lo tiene que averiguar a través de la tabla ARP. Por eso nos hice la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre ahora? Va a buscar la dirección de la 10003 en su tabla ARP, que es esta. Y aquí no la encuentra. ¿Qué es lo que hará el nodo? Lo que hará el nodo router 2 será hacer una petición en modo broadcast a nivel de enlace a todos los nodos de su red preguntando por la dirección IP 10003 para recibir la contestación de la dirección MAC o dirección física y así de esa manera poder enviar el datagrama a nivel de enlace a ese nodo. En concreto, cuando reciba la contestación, debería recibir, que como es el 10003, debería recibir la MAC 020000100003 y debería apuntarla en su tabla ARP para de esa manera poder enviar el datagrama a ese nodo. ¿Qué nombre suele recibir la entrada número 6 del router? Bueno, ya lo hemos dicho antes, las entradas que tienen destino 000 con máscara 0 y un salto se denominan entradas default gateway. ¿Por qué se llaman gateway por defecto? Porque cualquier IP cumple esta entrada. Porque esta entrada es en realidad todo el espacio de direccionamiento IPv4. En la pregunta 5 nos hablan de que la empresa llega a la conexión a Internet a través de router 1 que está conectado con router ISP. Pero como hemos dicho antes, todo esto es un espacio privado y esto es un espacio público. Por tanto, no se pueden conectar espacios privados con espacios públicos a no ser que el router utilice una técnica especial que denominamos NAT o Network Address Translation, traducción de direcciones de red, que consiste fundamentalmente en sustituir la IP origen del datagrama de la red interna, que es una red privada, por una IP de la red pública, que normalmente se trata de una de las IPs asignadas o disponibles para el router. ¿Bien? Por eso nos dice la pregunta que debe implementar NAT, ya que esta tecnología permite conectar ámbitos públicos y privados mediante la traducción de direcciones locales internas en globales internas. Router 1 utiliza como direcciones globales internas, es decir, direcciones disponibles para traducir, el conjunto de direcciones de la red ISP menos la dirección que tiene él asignada y la dirección que tiene asignada router ISP. ¿Cuáles son estas direcciones? Pues nada, es tan sencillo como ver a qué red está conectada router 1, que es la 200.0.8/29, y calcular su dirección IP de red y de broadcast y quitar las direcciones de router 1 y router ISP. El resto de direcciones estarán disponibles para poder ser asignadas por router 1 en las traducciones. Bueno, pues calculamos la dirección aplicando la máscara que teníamos /29. En este caso hemos procedido igual que anteriormente. Los bytes que son todo unos los hemos puesto directamente en decimal. 255, 255, 255. Y el byte este que es 248 lo hemos dividido en bits, ¿vale? Para ver los bits que están a 1 y los que están a 0. Ponemos la dirección de red 2008, calculamos su dirección de broadcast, que es la 200.0.015, y entonces ya sabemos que las que tenemos disponibles, quitando la 09 y la 014, son la 010, la 011, la 012 y la 013. Es decir, que el router 1 utilizará para cambiar direcciones locales internas en globales internas la 010, 011, 012 y 013. Dice, router 1 tiene una entrada estática en su tabla de traducción de direcciones para el equipo server externo. ¿Es posible acceder a este equipo desde Internet? Explícalo. Bien, sabemos que cuando tenemos activado NAT, el NAT que tenemos activado es el que se denomina SNAT o Source NAT, en el que, como hemos dicho, se cambian las direcciones IP origen de los datagramas de locales internas a globales internas. Bien, el NAT tiene también otra característica y es que solamente se permiten conexiones desde la red interna a la red externa. Significa que ningún nodo de la red externa puede iniciar una conexión con un nodo de la red interna si éste antes no ha iniciado una comunicación con él. Por tanto,
decimos de esta manera que la red interna está militarizada, significa que está protegida, porque nadie de la red externa puede iniciar una conexión si no lo ha hecho antes uno de la red interna. Pero existe un caso en el que se puede hacer, que es metiendo una regla NAT dentro del router, una regla que llamamos estática o static NAT, para que se produzca lo que denominamos destination NAT, es decir, que se produzca la traducción de la dirección destino de los datagramas por anticipado. Entonces, cuando metemos una regla estática dentro del router, estamos, por así decirlo, publicando todo ese PC al exterior a través de una de las direcciones globales que tenemos en router 1. Por ejemplo, podríamos haber asignado al PC 21 la dirección global interna 200.0.0.11 de manera fija, de tal manera que cualquier nodo externo podría conectarse a los 200.0.0.11 y de esta manera router 1 reenviaría la información de la conexión a PC 21. ¿Bien? Sería una manera de hacer esto de desmilitarizar a PC 21. Bueno, pues esto es lo que nos explica aquí, ¿vale? Dice, ya que al tener una entrada estática se permite DNAT, es decir, Destination NAT, traducciones de las IPs en los datagramas destino. Y por tanto, server externo estaría en la zona desmilitarizada o DMZ. Bien, PC31 realiza un ping con Google y es el primer ping, el primer mensaje que encaminará router 1 hacia Internet. ¿Qué IP origen tendrá el datagrama que reciba Google? Bueno, pues como hemos dicho, como se implementa NAT, el datagrama original tendría la dirección de PC31, que sería una dirección 192.168.10, lo que sea, ¿vale? Y entonces sería una dirección privada que al alcanzar router 1 debería ser sustituida por una global interna. En concreto, la primera global interna, la 200.0.0.10. Es lo que nos explica en este párrafo. Bien, ahora PC32 realiza un ping a Google y nos dice que router 1 ha agotado sus direcciones globales internas. Es decir, ya tiene la 10, la 11, la 12 y la 13 siendo utilizadas por otros nodos. ¿Qué ocurre? Que ahora hay otra petición de conexión. ¿Se puede realizar esa conexión? Evidentemente no, porque se han agotado las direcciones globales internas y por tanto, hasta que no se termine alguna de las conexiones anteriores, no se podrá realizar ninguna otra nueva. El router no espera a la terminación de las conexiones. Lo que hace es rechazar la conexión que pide PC32 por agotamiento de direcciones globales internas. Router 1 rechazaría la conexión. Bien. Ahora PC21 quiere enviar un mensaje de broadcast a todos los nodos de su red. ¿Cuál sería la dirección destino? Bien, PC21, según el ejercicio, pertenecería a una subred de la que no conocemos todavía su dirección de red, porque no la hemos calculado y por tanto no conocemos su dirección de broadcast. Sin embargo, ¿puede PC21 enviar un mensaje de broadcast? Evidentemente sí, porque puede utilizar la dirección de broadcast no dirigido, que es la que se suele utilizar dentro de tu propia red. Y por tanto, utilizaría la dirección 255.255.255.255. Un usuario de PC21 quiere comprobar el funcionamiento de un servicio de red instalado en su propio equipo. ¿Qué dirección de red debe utilizar? ¿Qué dirección IP debe utilizar? Bien, evidentemente en el ejercicio tampoco pone que PC21 tenga ninguna dirección IP. Tenemos aquí la MAC, pero no la IP. ¿Cómo podríamos hacernos preguntas a nuestro propio nodo utilizando una IP? Sabemos que en la pila TCP/IP existe la dirección que llamamos de bucle local, que está formada en IPv4 por el bloque de direcciones 127.0.0.0/8. Bien. En concreto, podríamos utilizar cualquiera de esas direcciones, la que va desde la 127.0.0.0 a la 127.255.255.255, pero normalmente se utiliza la primera dirección de este bloque, que es la 127.0.0.1, que recibe un nombre normalmente de localhost. Nos hacen también otra pregunta en la que nos dicen que el nodo server externo se trata de un servidor FTP y un servidor web seguro. Y nos pregunta qué puertos utilizaría como servidor. Bien, en la lección número 1 de protocolos hemos visto que los puertos se definen en la capa host a host de la arquitectura TCP/IP y
que cada puerto está asociado a un protocolo de aplicación, a un servicio. Por tanto, para FTP tendríamos los puertos 20 y 21 y para web tendríamos los puertos 80 y 443. En la siguiente pregunta nos dice que router 3 ha detectado la siguiente conexión, ¿vale? TCP 10.003, 50.001, 10.001, 22. Y nos pregunta de qué tipo de comunicación se trata. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se trata de una conexión del protocolo de la capa host a host de tipo TCP, protocolo orientado a conexión, que la dirección 10.003 es la dirección origen, que la dirección 10.001 es la dirección destino y que por los puertos que estamos viendo, el 50.001 nos habla de un puerto efímero, es decir, un puerto que suelen utilizar los clientes, y el 22 nos habla de un puerto de servidor del tipo de protocolo SSH. Por tanto, esto es una conexión entre un cliente, que sería la máquina 10.003, y un servidor, que sería la máquina 10.001, en el que se está realizando una comunicación por el protocolo SSH. Cita al menos 3 protocolos que se encarguen del protocolo de enrutamiento dinámico IPv4. Bien, pues tendríamos entre ellos RIP, RIPv2, EIGRP o SPF. Enrutamiento dinámico no hace referencia a que vayan cambiando las rutas o los caminos de manera dinámica, sino que lo que hace referencia es que al método en el que se rellenan las tablas de enrutamiento. Estos protocolos son capaces de rellenar las tablas de enrutamiento a partir de las tablas de los routers vecinos, de tal manera que el administrador no tiene que introducir las entradas en las tablas, sino, por así decirlo, que estos protocolos van aprendiendo cuáles son las rutas que hay a lo largo entre sus nodos vecinos, entre sus routers vecinos, de tal manera que si el router vecino cambia de ruta, el router que tiene implementado estos protocolos puede aprender esas nuevas rutas sin necesidad de intervención de un administrador de red. Nos preguntan qué protocolo pertenece a la siguiente PDU. Bueno, si nos damos cuenta, tenemos 32 bits y 32 bits y tenemos que pone IP origen y IP destino. Por tanto, una IP de 32 bits es una IPv4. ¿Bien? Se hace referencia a que esto es un datagrama IPv4. Bien, en la siguiente pregunta se nos dice que router 1 se trata de un servidor Windows y se quieren realizar diferentes configuraciones de red. Primero, por ejemplo, configurar la interfaz 00 con su IP mediante NetSH, sin incluir el default gateway. Pues hay que ir al plano que tenemos de red, ver router 1, cuál es su interfaz 00 y ver su IP, 10.001. Y ver que pertenece a la red 10.000 y por tanto tiene 24 bits de máscara. Por tanto, su configuración mediante NetSH será NetSH, interfaz IPv4, sysadress, nombre de la interfaz, source static, porque la vamos a configurar a mano, no por DHCP, address, la dirección 10.001/24, y store persistente, es decir, la queremos hacer persistente entre reinicios. Y no ponemos default gateway porque nos dice que no lo incluyamos. También nos pide configurar la interfaz SE6/0 y que incluyamos el default gateway, pero esta vez mediante PowerShell. Lo hacemos mediante el cmdlet new netip address, el nombre de la interfaz, la dirección IP de la interfaz que hemos cogido del plano, la interfaz S6/0 tiene 200.009 de una red que acaba en /29, el prefijo /29 y el default gateway el 200.014. ¿Por qué? Porque este nodo conoce cómo alcanzar el resto de redes a través de router 2 y router 3 mediante entradas gateway, porque las debes conocer, y el resto de redes de internet que no conoce las alcanza mediante un default gateway, que sería el router ISP, el 200.014. Nos pide configurar también el servidor DNS mediante PowerShell, lo haremos mediante el cmd setDNS client server address, y como nos pide que sea el DNS 111, le pondremos que el servidor DNS tiene esta IP, la 111, y le ponemos la opción menos validate false porque no queremos que realice una conexión inicial con el 111 para comprobar que es un servidor DNS, nos evitamos esa conexión. Nos pide también mostrar la tabla de enrutamiento mediante NetSH, se realiza mediante este comando,
y mostrar la tabla ARP de la interfaz FA00. Como es PowerShell, lo hacemos mediante este cmdelete y le indicamos que queremos que sea de la familia IPv4 porque no nos interesa la tabla IPv6. Y aquí también le hemos dicho IPv4. Bien, importante que, como vemos, la tabla de enrutamiento no hace falta indicar interfaz porque tenemos una única tabla de enrutamiento para todo el sistema, independientemente de que tengamos una interfaz, 2 o 3. Y en la tabla ARP sí que le debemos indicar interfaz porque tenemos una entrada o una tabla ARP por cada una de las interfaces de red que tenga el nodo. En concreto, como tendríamos router 1 tendría, como vemos aquí, 1, 2, 3, 4 tablas ARP porque tiene 4 interfaces, pero una única tabla de enrutamiento. Una única tabla de enrutamiento y una tabla RP por cada interfaz. Bien, pues hasta aquí la solución a la actividad de consolidación de la unidad 07.